con la grabación. Disculpen, lo voy a poner ahora, pero no, para que no haya ningún problema en el encuentro pasado. Se grabó, pero la verdad es que no lo encontré más. No está en la nube, no está en la computadora. Bueno, hubo un cambio de mando ahí que tal vez creo que puede ser el problema, pero bueno, no quiero que vuelva a suceder. Así que está grabándose, ¿cierto? ¿Les Sí, apareció a todos está ya? ¿Sí? grabando. Sí. Listo, me quedo tranquila. No sé, Fide, ¿cómo sugerís que empecemos? Si A ver cómo esperamos. estamos de números. Y podemos esperar Dice, 2 minutitos más hasta por las dos supuesto, y 10, si querés. sí, ningún problema. Yo a veces me da cosa la gente que se conecta a tiempo, nada más. Yo no tengo problema en Claro. empezar. ¿Qué pasó? Se cerró la presentación, Lore. Ah, La grabación sigue, ¿eh? La grabación Ay, sigue. es que me traumé. Me traumé. Digo, no puede volver a pasar. Ahí está, se cerró. No sé qué pasa. Tenés que me corta. Bueno, si querés podemos ir Si quieren, sí, yo largando. Son las empezaría. 2 y 10, como decías vos, por respeto a la gente que llegó a horario. Sí, me parece que está bueno empezar y también para darle lugar también el tiempo de Anto, que se va a sumar unos minutitos Ujú. Ah, para eso la te iba a preguntar, ¿a qué entrevista. hora la tenías, la Ya habías estoy citado? acá. ¡Ay, pero qué Ah, por ahí anda. genial! Anto, qué buenísimo. Acá estoy, acá estoy. Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, empezamos. Fide, ¿querés hacer alguna introducción? ¿Alguien que es unas palabras? No, no, larga, ¿Largo yo? larga, Bueno, Lore. largo. Sí, sí, ya nos Bueno, conocemos, es la tercera charla. es la tercera charla de este ciclo de innovación abierta de Salta. Y cuando pensamos los temas a compartir con ustedes, no solamente pensamos en los temas, sino con quién compartirlos. Entonces, hoy nos acompaña, hoy que vamos a hablar de propiedad intelectual, nos acompaña Antonieta, Anto, que bueno, que muchos de ustedes la conocen. Y bueno, y te agradezco tu tiempo. Yo a Anto la conozco en su fase emprendedora y en su fase también de gestora, por lo cual cuando charlamos qué vamos a hablar hoy, en 2 minutos nos pusimos de acuerdo porque yo creo que hice el ejercicio de ponerme a pensar qué me gustaría escuchar que ella nos cuente en la práctica la propiedad intelectual, porque yo lo que les voy a decir ahora, o que vamos a charlar los aspectos generales en esta materia, en este campo disciplinar, lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, sobre todo ahora con toda la inteligencia artificial y con el Google, en 2 minutos pueden encontrar esta información que les voy a dar ahora. Mi ejercicio fue ordenar un poco,
darle introducción a esta charla, pero sobre todo me gustaría que puedan consultarme, porque acá en esta reunión, bueno, conozco un par de personas y muchos ya saben de propiedad intelectual. Entonces, capaz que inclusive es medio redundante. Así que podemos aprovechar este espacio para ir charlando. Así que bueno, empiezo antes y en un ratito empezamos a charlar más horas, ¿te parece? Sí, perfecto, perfecto. Dale, gracias. Gracias, gracias. Voy a achicar esto. Uy, 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 no. Eh, acá está. Perdí mi pantalla. Disculpe, parezco una abuela hoy. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No. ¿Por Sí, qué? ¿Sí? sí. Se me tilda el Sí, sí, Lore, se ve completo. bien. Claro, pero yo no. Ahí está, listo. Listo, listo, listo. No los veo a ustedes, pero no importa, vamos con esto. Bueno, el primer concepto que yo siempre trato de hablar cuando hablamos de propiedad intelectual es empezar a pensar el por qué gestionamos propiedad intelectual. Porque lo primero que nosotros tenemos que identificar son estos activos intangibles, activos tecnológicos intangibles, porque la propiedad intelectual valora o ayuda a valorar estos activos tecnológicos para que nosotros podamos apropiarlos, por un lado, valorizarlos y en muchos casos transferirlos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar, si nosotros estamos en una empresa o estamos en alguna institución de ciencia y tecnología o si somos emprendedores, lo primero que tenemos que identificar es qué activos tenemos, ¿no? Entonces, las primeras preguntas que tenemos que llevar y que podemos, y que tenemos que desarrollar es, bueno, ¿cuáles son nuestros activos, no? Entonces, esos activos son recursos que son inmateriales, que a diferencia de lo material, tiene características particulares que permiten poder darle este valor, ¿no? Ese conocimiento, ese recurso material, vamos a ver que muchas veces puede ser autogenerado, que significa que nosotros en nuestra línea de investigación, en nuestra empresa lo generamos, pero también lo podemos adquirir. ¿Qué significa? Por ejemplo, somos una empresa, queremos desarrollar, como contamos en las clases anteriores, que encontramos un desarrollo en el sistema científico-tecnológico y nosotros lo queremos adquirir, ese activo, ese recurso inmaterial, entonces lo podemos adquirir de un tercero que lo desarrolle, ¿no? Pero además, ese activo, para ser un activo tecnológico, tiene que aportar valor. Y ese valor tiene que ser actual, tiene que ser o potencial también. Puede ser un producto, puede ser un proceso, pero siempre responde a una utilidad, una necesidad, ¿no? En función de cuando nosotros identificamos estos activos tecnológicos, tenemos que hacer como un loop de constante, ¿no? No es que nosotros nos detenemos estoy voy a poner acá, nos detenemos al encontrar nuestro primer intangible, porque generalmente esto empieza a ser un ciclo de identificación, gestión, valorización, formalización, y volvemos a seguir desarrollando nuevos conocimientos, ¿no? En las instituciones públicas, yo soy directora de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Córdoba, y en las instituciones públicas, en el sistema científico-tecnológico, el corazón de estas instituciones es generar conocimiento, ¿no? Entonces, esa generación de conocimiento no necesariamente es apropiada por el sector socioproductivo, porque muchas veces nosotros no nos encargamos, o las instituciones son tan grandes, o los investigadores tienen tantas tareas que realizar que dejamos de lado la identificación. Bueno, otra charla podemos hablar de las formas de evaluaciones que influyen muchísimo en esta identificación de nuestros activos tecnológicos, pero en las instituciones científicas donde nosotros nos desenvolvemos, esta gestión es constante. Y muchas veces las publicaciones, las presentaciones en congresos, las notas en medios de divulgación, rompen o dejan o ponen en segundo plano la identificación y valorización y protección de los activos tecnológicos, ¿no? Si en esta charla los que nunca escucharon hablar de propiedad intelectual se van con la inquietud de, con lo que tengo yo tal vez pueda generar algún activo protegible, valorizable y comercializable, me parece que podemos, ya me doy por el día ganado. Porque muchas veces, cuando hablamos de propiedad intelectual, las personas se asustan, piensan que es algo inalcanzable, piensan que es algo que es solamente cuando yo tengo un invento súper disruptivo y quiero
conquistar la luna y ya vamos a ver que no, que tiene ciertas reglas, que no todo es protegible bajo algún derecho propio intelectual, pero realmente mucho sí. Y ese mucho sí que nosotros encontramos tiene mucho valor, ¿no? En el transcurso de la charla voy a hacer algunos doble clic en algunos conceptos que yo creo que son importantes, pero sí la presentación les va a quedar que tienen muchísimo más información, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante y por qué estamos hablando ahora nosotros de propiedad intelectual, ¿no? Si nosotros vamos al resto del mundo, la gestión de la propiedad intelectual es una actividad diaria para investigadores, empresas y emprendedores, ¿no? Eh, es una actividad muy común donde dentro, seguramente cuando hablemos con Anto, los inversores, por ejemplo, para las startups, les consultan cómo tiene protegido su conocimiento, porque la propiedad intelectual te da una ventaja competitiva adicional por un determinado tiempo en un determinado territorio. Entonces, las empresas que adquieren, los emprendedores que tienen propiedad intelectual, lo que tienen es exclusividad por un determinado tiempo, ¿no? Esa ventaja competitiva se suma a las ventajas adicionales que tienen los emprendimientos, ¿no? Y en las economías del conocimiento, sin lugar a dudas, es un peso muy grande la propiedad intelectual, porque nosotros en la economía del conocimiento generamos conocimientos. Entonces, las empresas estas basadas en el saber hacer no, y conocimiento de tech, bueno, en esta línea de empresas basadas en ciencia, por ejemplo, los activos tecnológicos y la propiedad intelectual es clave, ¿no? Vamos a ver que los derechos de propiedad intelectual que protegen algunos conocimientos se dividen en dos grandes grupos. Ya vamos a ver qué es propiedad industrial y derecho de autor, ¿no? Entonces tenemos un paraguas y una protección de derechos que muchas veces son complementarias, que hacen que nuestro proyecto tiene valor, ¿no? Aunque muchas veces no son visiblemente financieras, deberían formar parte del balance de las empresas, pero sin lugar a dudas son motor de la innovación, productividad, crecimiento y muchas veces también del marketing. Si ustedes googlean alguna empresa que les interese bueno, en el campo tecnológico, qué sé yo, se me ocurre alguna Promedón en Córdoba, una empresa muy grande, en la página web, la solapa de innovación, muestran qué patentes tienen, ¿no? Como este indicador de innovación, una de las formas de medir innovación es contabilizar cuántas patentes tiene una institución, una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, la propiedad intelectual está relacionada a lo que es la innovación, ¿no? Y este es un gráfico que me quedó cortado, pero habla como en el tiempo, y el final del gráfico está presente más o menos hace 2 o 3 años, donde las empresas empezaron a cambiar su valoración y las empresas que cotizan más en bolsa son aquellas que basan sus modelos de negocios en capital intangible. Yo acá después les dejo en la presentación el link si les interesa conocer un poco más en detalle, pero cambio el paradigma porque en la era de la economía del conocimiento, el valor y la ventaja competitiva empieza a dejar ya no forma parte de algo físico, sino está relacionado más a ideas, innovación, propiedad intelectual, capital tangible, ¿no? Entonces yo les digo ahora, empresas como Amazon, empresas como Apple, empresas como, no sé, cualquier empresa que ahora nosotros vemos que cotiza en bolsa, su modelo de negocio actual está basado en brindar servicios y brindar sus innovaciones asociadas a capital intangible, ¿no? Entonces nosotros estamos ante esa situación, por lo cual la propiedad intelectual, y para esto estoy haciendo al revés, es muy importante. Entonces, la primera lección, nosotros identificamos, entonces el primer paso es ver, bueno, es importante en la economía actual el valor de los intangibles, sí, es importante que nosotros en el lugar donde estemos, seamos empresas, emprendedores o el sistema científico y tecnológico, podamos empezar a identificar cuál es nuestro activo intangible. Y lo primero que me llega a mí en la oficina, y yo me muero de la risa porque ya cada vez es menos común, pero al principio era un montón. Me preguntaban, Lore, tengo una idea, lo quiero proteger, ¿no? Entonces, el primer mensaje es que las ideas por sí no se protegen, ¿no? No, yo tener una idea, no puedo proteger esa idea, sino que yo tengo que proteger bajo algún derecho propio intelectual la
materialización de esa idea, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo sí, por ejemplo, pueden coexistir ideas similares materializadas de forma diferente. Por ejemplo, si viene alguien y me dice, quiero proteger una idea mía, que es que dos personas se comuniquen a través del teléfono, esa es una idea. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comunican? ¿A través de qué aplicación? ¿A través de cómo? Entonces, cuando uno va empezando a hacerse esa cantidad de preguntas, donde va empezando a empaquetar ese activo intangible, ese activo tecnológico, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, puede coexistir WhatsApp con Telegram, con Messenger, con mensaje de Instagram, ¿no? Entonces, la idea por sí de comunicación a través de un dispositivo, que por ejemplo es el teléfono, no es la que se protege, sino se empieza a proteger como uno va llevando a cabo y materializando esa idea, ¿no? Entonces, la clave de la propiedad intelectual es que nos ayuda a transferir de una manera eficiente ese conocimiento. ¿Por qué? Porque el adoptante de ese activo tecnológico empaquetado en un derecho de propiedad intelectual tiene un derecho exclusivo. Y eso es importantísimo, porque lo importante no es el fin, sino la herramienta. Nosotros no tenemos que tener, por ejemplo, una patente o una marca por solamente tener una patente o una marca. Lo que nosotros necesitamos es que esa tecnología que tiene una patente, esa tecnología tiene una patente, esa tecnología tiene un modelo de negocio, esa tecnología tiene un montón de cosas, porque eso es lo importante, entender que la propiedad intelectual no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta más que nos ayuda a aportar valor, ¿no? Cuando hablamos de propiedad intelectual, siempre hablamos de resolver problemas. Cuando hablamos de patentes, siempre estamos hablando de resolver un problema técnico. Y el principal objetivo es esto que les comentaba, es usar estratégicamente esta tecnología para tener una ventaja competitiva, ¿no? Y vuelvo y retomo un poco la charla que habló Andrés en la primera charla, donde cambia el paradigma de antes de la innovación era cerrada, ¿no? Donde las ideas eran internas, la investigación y desarrollo era interna, se lleva el producto al mercado y que nos acompañen los astros para ver si funcionaba, ¿no? Inclusive las empresas trabajaban en innovaciones para ellos mismos, entonces era un ciclo muy cerrado donde no había interacción con otros actores y había un control extremo de todo el proceso, control extremo de todo el proceso, ¿no? Pero ahora cambia el paradigma, nosotros lo estuvimos viendo, y ese embudo, ese funnel de la innovación, tiene poros, ¿no? Entonces, en esos poros de intercambio de ideas con empresas, con startups, no sé, uno cuando habla y piensa, uno diseña un proceso lineal, pero sabe que la linealidad no existe en la innovación, que uno va, viene, sube, baja, se vincula con un montón de personas, donde hay un montón de actores que muchas veces no tienen la misma visión, pero sí comparten un mismo objetivo. Y en este paradigma de la innovación abierta, con estos poros, la propiedad intelectual y la gestión adecuada de este intercambio de información y conocimiento es clave. Porque en cada uno de estos poros, con cada una de estas vinculaciones, hay intercambio de información y hay, sin lugar a dudas, seguramente alguna herramienta de vinculación tecnológica, que hablamos un poco con FIDE en la clase pasada, pero también de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, cuando uno se vincula con un tercero, yo me imagino un grupo de investigación brindando un servicio, haciendo un proyecto de investigación y desarrollo, siempre usted tiene que pensar que puede haber un activo tecnológico, por ende puede haber propiedad intelectual y por ende tiene que haber al final una cláusula que lo regule en un contrato, una herramienta o un convenio. Generalmente nosotros en las instituciones públicas hacemos convenios, entre privados contratos, pero en realidad siempre es la misma figura. Identificar qué es lo que estamos intercambiando, regularlo para que cada una de las partes funcione, ¿no? Entonces, acá les dejo la mitad del camino, después lo vamos a retomar al último. Aquellas empresas que hoy participan en la charla, o que están escuchando esta charla ya grabada, que la segunda parte de este programa de innovación abierta en Salta está relacionada a esto, a identificar qué problemas queremos resolver
invitarlos a las rondas de vinculación, porque todo va a estar relacionado con quién te gustaría colaborar, ¿no? Entonces, la idea de estas charlas es empezar a sensibilizar a todas estas personas que van a participar en estas rondas de inversión, que van a intercambiar conocimiento, que después podemos charlar hasta dónde uno puede en la ronda de innovación contar alguna innovación, alguna idea que puede ser susceptible de ser protegible, pero vamos a empezar a fomentar el intercambio, ¿no? Entonces, parte de este programa es que estos poros, que este embudo empiece a circular, ¿no? Y ahora vamos rápidamente a cuestiones más aburridas, diríamos, de propiedad intelectual, pero sí nos van a permitir después entender la charla con Anto, ¿no? Cuando hablamos con propiedad intelectual, esto es una clasificación muy simple, pero yo lo uso siempre, porque cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos por un lado lo que es derecho de autor y por otro lado lo que es propiedad industrial. Cuando hablamos de derecho de autor, estamos hablando de aquellas obras intelectuales originales que principalmente son obras literarias, artísticas, científicas y el software. Entonces, todo este tipo de obras nosotros lo podemos proteger bajo el régimen de derecho de autor. En Argentina, el ente aplicable, el ente de depósito de las obras de derecho de autor, es la Dirección Nacional del Derecho de Autor, ¿no? Eh, Les dejo un doble clic acá donde el registro se hace online, está en Buenos Aires, pero han diseñado un procedimiento post pandemia que nos permite a nosotros hacer desde nuestra casa el registro y la protección de nuestra obra bajo el régimen de derecho de autor de una forma muy barata, muy simple y que nos permite a nosotros identificar que nosotros somos el creador de esa obra que nosotros estamos protegiendo. Pero por otro lado, y es lo más que vamos a desarrollar más en esta charla, estamos hablando de la propiedad industrial, ¿no? Que en esta, la propiedad industrial, un poco lo deriva la palabra, pero está relacionada a la protección de aquellos desarrollos que son aplicables a la industria, ¿no? Que impulsan el desarrollo tecnológico. Y ahí es donde nosotros principalmente trabajamos. Protegen inventos, protegen diseños, nuevos procesos, y el objetivo de la protección de la propia industrial es fomentar el desarrollo tecnológico, fomentar la innovación y que paso a paso al tener, ya vamos a ver, un monopolio de uso por un tiempo exclusivo de una determinada tecnología, al pasar al dominio público, las personas, las empresas que empiezan a investigar en esa investigación no tienen que empezar de cero, sino que pueden tomar de base las investigaciones que ya existen, ¿no? Entonces, eso es lo que promueve la propia industrial. Y en Argentina se registra los derechos de propiedad intelectual en el INPI con N, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es la verdad que también funciona muy bien y ahora es todo a distancia. Em, Escucho un micrófono, no sé si alguien lo tiene abierto. Em, si lo pueden cerrar, porque no veo quiénes son. Pero bueno, el primer derecho propiamente industrial que vamos a ver es marcas. Y yo antes, cuando empecé a trabajar en propiedad intelectual hace como casi 7 8 años, un poco más tal vez, yo lo dejaba para después. Primero decía, bueno, primero veamos el invento, la patente, vamos a PCT, internacionalización. Pero después me di cuenta, hablando con muchos colegas y con mucha experiencia de gente que gestiona emprendimientos principalmente, me di cuenta que el valor de la marca es un activo tecnológico de simple acceso relativamente si lo comparamos con otro derecho propio industrial, y nos permite empezar a identificarnos y posicionarnos en el mercado. Porque a veces lo dejamos para el último y al dejar por el último, ¿cómo comunicamos lo que estamos haciendo? Si la marca es parte del espíritu de comunicación de los emprendimientos y de la ciencia también. Yo tengo casos de registro de marcas, de proyectos de investigación de los investigadores, que lo hicimos como una prueba piloto que a mí me gustó mucho, porque en los papers ponen el nombre de ese desarrollo en vez de ponerle un nombre raro y largo y complejo, que como son todos los trabajos científicos, jugamos con un nombre de fantasía. Y eso es la marca, es un signo que identifica la procedencia y diferentes productos y servicios del mercado. El concepto de marca está relacionado principalmente a evitar la confusión del consumidor. El objetivo es que el consumidor no se confunda. Entonces, cuando
pero elige una marca, elige la empresa realmente que le identifique esa marca, ¿no? Esa, porque, por ejemplo, yo le digo Coca-Cola, ni siquiera puse ningún logo acá. Yo le digo Coca-Cola, Mercado Libre y Arcor. Ustedes ya saben de qué empresa estoy hablando. Y eso está comparado, está alineado a la calidad que ustedes perciben por esa marca. Si yo hubiera puesto los logos de esas empresas, estaríamos hablando de lo mismo. Ustedes podrían identificar esa empresa con el producto o servicio que brindan. ¿Es lo mismo para ustedes comprar por Mercado Libre que por comprar por otra plataforma? Y probablemente no, por lo menos para mí no. Yo identifico esa marca con ese producto o servicio y el sistema marcario evita que yo me confunda. Entonces, cuando yo compro en Mercado Libre, yo sé que estoy comprando en Mercado Libre, ¿no? ¿Qué podemos proteger como marcas? Nombres, logo, combinación de ambos, eslogan. Hay famosos que han registrado sus frases. Bueno, sí, ustedes escucharon el tema de Maradona y todas las frases que tienen registradas, es enorme. Porque la marca está orientada a no solamente proteger el producto, sino que proteger la identidad comercial de esa empresa o esa institución. En la universidad, por ejemplo, tenemos un portfolio enorme de marcas porque nosotros cuidamos de alguna forma nos cuidamos el prestigio que tiene nuestra institución y queremos evitar que terceros utilicen algunas unidades de negocio que nosotros manejamos dentro de la institución. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos protegidas las marcas. Y acá les voy a contar, haciendo un poco de spoiler con lo que viene. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa que desarrolla un sensor para el agua, esa empresa lo primero que yo le voy a decir, ¿cómo te llamas? Esa empresa cuando cómo te llamas va a estar relacionada principalmente por el nombre. Y lo segundo le voy a decir, bueno, ¿qué signo, qué logo tenés vos? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar protegiendo la marca, empresa, emprendimiento y grupo de investigación también. ¿Qué logo tienen? Bueno, después de esa tecnología, ese activo tecnológico, vemos si lo podemos derivar a una invención y una patente, si tenemos manual de uso, vamos por el derecho de autor, si tenemos know-how, vamos a la fabricación. Pero lo primero es, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los grupos de investigación y las empresas se abren su Instagram o su LinkedIn. Y ahí ya empiezan a comunicarle a los demás quiénes son, ¿no? Porque la marca te es exclusiva de uso, evita que se generen copias, empieza a generar confianza. Bueno, en algunas empresas permiten las licencias y las franquicias, forman parte de los balances, hay un montón de jurisprudencia que habla de división de bienes, de matrimonios, divorcios, separamos los bienes, separamos las marcas, ¿no? Muchas veces en algunas empresas tiene más valor la marca que bienes tangibles, ¿no? Eh, entonces es importante entender que al principio ya estamos empezando a trabajar con nosotros, con lo que es una marca. Y muchos de los errores que se cometen es al principio de no buscar si la marca que yo elijo está registrada. Entonces tengo casos, o sea, por un lado hay que jugar con una ecuación de un balance. En no registrar el primer nombre que se les viene a la cabeza, trabajar un poco en la comunicación de lo que nosotros queremos transmitir y cuando ya decidimos empezar a buscar, antes de hacer algún tipo de inversión en tiempo y en dinero, si esa marca está registrada. Yo les voy a dejar en el mail que siempre nosotros le mandamos post charlas, les voy a dejar cómo simplemente ustedes pueden buscar, no en Google, porque muchas veces en Google existen marcas, pero no necesariamente están registradas, pero sí cómo pueden buscar y cuáles son los buscadores principales que nosotros utilizamos para ver si hay marcas registradas en Argentina o en el resto del mundo. Porque también es importante destacar que los derechos de propiedad intelectual industrial tienen carácter territorial. ¿Qué significa? Que se tienen que proteger en los territorios donde uno quiere explotar el desarrollo, ¿no? Entonces, si yo tengo mi unidad de negocio en Argentina, mi marca la tengo que proteger en Argentina. Si lo quiero en Brasil, también lo tengo que proteger en Brasil. Si eligieron en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la marca, al igual que las patentes que vamos a ver ahora, lo tengo que proteger, ingresar, digamos, el trámite administrativo dentro de aquellos países donde yo quiero proteger, ¿no? Entonces, seguimos con esta hojita de ruta que yo les venía diciendo. Identificamos el activo, empezamos a pensar quiénes somos, qué problema resolvemos, empezamos con nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor.
Identificamos el intangible, detectamos que tenemos un invento. Entonces, lo primero que decimos, bueno, tenemos un invento, tengo que saber si es patentable o no. Antes de divulgar, antes de de publicar, antes de lo que sea, tengo que saber si esto es patentable lo que tengo yo o no, ¿no? Entonces, primero tengo que saber características generales. ¿Qué es una patente? La patente es un invento, por lo cual son creaciones del intelecto humano. Y esta discusión la tengo en cada vez que doy las charlas, ¿por qué? Porque el problema que tenemos ahora es la inteligencia artificial. Entonces, la normativa actual me dice que la protección de invenciones tiene que haber un aporte intelectual de las personas humanas, que transformen materia o energía para ser aprovechado por el hombre, ¿no? Todo lo que está fuera de este concepto, por lo cual una creación meramente exclusiva de la inteligencia artificial no sería una materia patentable en nuestra legislación y en el mundo. Estos son tratados internacionales que lo regulan de esa forma. Por lo cual es importante entender que tiene que haber un aporte del intelecto humano. Todo lo que no esté dentro de esta clasificación no es patentable en Argentina, ¿no? Pero lo más importante es entender qué problema tenemos y qué problema tenemos y cómo lo resolvemos. Porque cuando escribimos una patente, nosotros escribimos como un cuento de que tenemos un problema, cómo se resuelve en la actualidad, pero lo más importante que es nuestra invención, el alcance de nuestra invención, está relacionada a cómo lo resolvemos. Y ese cómo lo resolvemos tiene que tener eh, tres criterios. Ser novedoso a nivel mundial, tener altura inventiva y tener aplicación industrial, ¿no? Entonces, ese concepto es muy importante que ustedes tengan que analizar antes de divulgar. Eh, ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poco cómo está relacionado a la divulgación y la presentación de la ciencia en diferentes lugares, ¿no? Bueno, la patente es muy rápido, así ya pasamos a la charla, es un documento legal que define una invención y le otorga, esto es lo más importante, un derecho exclusivo a un titular dentro de una área geográfica determinada, ¿no? Las patentes duran 20 años y los modelos de utilidad 10 años y como les contaba hace un ratito, son territoriales, por lo cual nosotros tenemos que proteger nuestra invención en el país donde nosotros queremos hacer uso, ¿no? Nos permite exclusividad donde nosotros tenemos protegido, tenemos exclusividad de uso de esa tecnología y excluimos de terceros que lo pueden utilizar. Nos da la protección y también nos favorece la imagen. Y en las instituciones científicas y tecnológicas utilizamos la patente como una herramienta para transferir. Nosotros identificamos un conocimiento, vemos que siguen las condiciones de patentabilidad, lo empaquetamos, lo patentamos y tratamos de promover la inversión en el sector socioproductivo en el desarrollo y el escalamiento de esas nuevas tecnologías, ¿no? La novedad, que es uno de los requisitos de las patentes, es absoluto universal, que significa que una vez que nosotros lo divulgamos, sonamos, pierde la novedad absolutamente, diríamos, tiene que haber, el requisito tiene que existir, no tiene que existir nada idéntico a lo mío en el mundo, más allá que las protecciones territoriales, la novedad tiene que ser absoluta, y acá se los dejo en rojo, incluye las divulgaciones del propio inventor, del propio investigador, y de esta manera es irreversible, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco con Anto, el caso de patente que tiene en la Universidad de Locasal, donde cómo se protegió a esa tecnología antes de ser patentable. Por qué promovieron o por qué hicieron, perdón, que el investigador no divulgue su invención para que esa tecnología tenga el requisito de novedad, ¿no? Autora inventiva es que ese desarrollo no sea obvio y que sea aplicable en la industria, ¿no? Esto es lo que no se consideran invenciones, métodos de tratamiento y diagnóstico terapéuticos aplicables al ser humano o a los animales, lo puse en color. ¿Por qué? Porque esto es Argentina. En Estados Unidos, por ejemplo, los métodos de tratamiento y diagnóstico sí se pueden proteger, en Argentina no. En muchas partes del mundo no se pueden, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y acá no son patentables aquellos desarrollos que estén relacionados al orden público y la ética, el material biológico tal cual está en la naturaleza, y las plantas y los microorganismos.
Y bueno, y acá un poco también lo quise poner en color porque hace 2 o 3 días salió un cambio en la normativa en Argentina del material patentable y está relacionada al sector biotecnológico, que donde no está muy claro el alcance de lo que va a ser protegible o no, ¿no? Lo que sí está claro es que el material tal cual está en la naturaleza no es patentable. Lo que se está cambiando es ahora cómo podemos hacer para aplicarlo en algún material, diríamos, que sea de comercializable. Pero esto es, o sea, nuevo, 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 nuevo. Yo creo que hasta esta mañana que me llovieron a consultas, estoy tratando bueno, estamos estudiando por supuesto el tema dentro de nuestra oficina, pero también estamos interconsultando porque hay un cambio muy grande si ahora cambia el concepto de patentabilidad cruzado con la biotecnología en Argentina, por lo cual yo creo que se abre un abanico nuevo de posibilidades relacionadas al biotech. Excepciones de los derechos, es importante que ustedes sepan que si encuentran una patente y le quieren quieren hacer investigación o quieren, bueno, dar clases por supuesto, pero quieren hacer actividades sin fines comerciales, pueden utilizar el desarrollo de las patentes, ¿no? Se pueden utilizar una patente, pueden hacer investigación y desarrollo, por ejemplo, pero en el momento de encontrar una aplicación comercial, tienen que ver si no están infringiendo derechos de terceros, ¿no? Y por último, estoy yendo rapidísimo, me tomo un traguito de agua, decimos, bueno, una vez que tenemos nuestro invento, sabemos que es patentable, cumple los requisitos de patentabilidad porque hicimos un informe preliminar, ¿cómo lo protegemos? Y acá tenemos este problema. Bueno, un problema, y yo creo que también está en discusión, nos están encontrando con un cambio en las normativas justo ahora, por lo cual está buenísimo este tipo de charlas, porque Argentina no forma parte de un tratado internacional que se llama PCT, que es administrado por la OMPI, donde son 148 países que forman parte de este tratado. Uruguay está sumado. Eh, o sea, todo lo que está en azul forma parte de este tratado y Argentina no. ¿Qué te permite el PCT o por qué nosotros todos los que gestionamos propiedad intelectual nos gusta mucho el PCT? Porque es un tratado administrativo. Las patentes siguen siendo territoriales, pero ese tratado internacional nos permite que en fase administrativa tener algunos requisitos, principalmente de temporalidad y costos, que fomentan la internacionalización del conocimiento, ¿no? De las invenciones, ¿no? Nosotros no formamos parte de este tratado, por lo cual estamos en este escenario. Acá es un cuadrito comparativo donde, por ejemplo, si hacemos una presentación en Argentina, que no formamos parte del tratado, invocamos un convenio específico que se llama de París. Nosotros presentamos en Argentina una patente y tenemos 12 meses para presentarlo en el resto del mundo para que se reconozca la novedad de la solicitud original, ¿no? Entonces, tenemos 12 meses, eso es lo más importante. En cambio, en la presentación PCT, para aquellos países miembros, les permite presentar una solicitud y recién a los 30 meses decidir a qué fase nacional o a qué país voy a bajar mi tecnología. Y eso es muy importante porque nos dan 30 meses de buscar inversiones, socios comerciales que nos permiten hacer frente a los gastos que significa proteger los países, la patente en los diferentes territorios, ¿no? Y otra cosa muy importante que tiene el PCT es que tiene un informe a los 16 meses, previo a la publicación, un informe de búsqueda no vinculante, pero muy interesante porque antes de publicarse la presentación, te dan una opinión escrita de cómo ven ellos la patente. Si te hacen un cuadro donde te analizan novedad, una investiga de aplicación industrial, versus las claims, que es el pliego reivindicatorio, lo comparan y te dicen cómo ellos consideran ¿cómo se llama? Que va a prosperar, ¿no? Entonces, no tiene carácter vinculante, pero un buen informe preliminar te da una buena vista para el tema de las patentes, ¿no? Y acá yo dejo de compartir para abrir el micrófono y ver si me entendieron, porque yo no paré de hablar todo este tiempo
pero me gustaría si alguien, o por supuesto si no entendió algo, si alguien tiene alguna duda antes de pasar a Anto, nos quiere consultar estas cuestiones más relacionadas a lo teórico de las patentes. Si alguien tiene algún caso que nos quiere contar, si queda algo en el tintero. Clara, te escucho. Sí, Lorena, em, cuando hablas de patentamientos, hablaste de servicios también, ¿cierto? En el caso de servicios es lo mismo. Si uno tiene una propuesta de servicio que es algo re novedoso, Puede ser un procedimiento, puede ser un un procedimiento. procedimiento, que lleva un servicio. Habría que analizarlo. Si nosotros en la prestación de ese servicio, por ejemplo, tenemos un procedimiento novedoso que estamos Sí. resolviendo algún problema que encontramos técnico de una manera original, o sea, novedosa, que tiene altura inventiva, tiene aplicación industrial, podría ser ese procedimiento patentable. Ujú, Sí, sí, podría ser. se Habría puede. que analizar. ¿Sí? O sea, todo esto Analizas, siempre es el depende, pero sí, habría que analizarlo, sí. pero la normativa es la misma, rige la misma normativa que La para otros misma. casos. Exactamente Eso, el carácter del mira, análisis es el mismo. Sí. ay, te me frizaste, no sé si Yo me soy frisé, yo. sí. Hola, ¿Me escuchan bien a mí? No. ¿Sí? Sí, a vos ¿No? bien, Lore. Ah, hola. Clara me parece que Clara. tiene un poco de Clara, me parece problemas que de tuviste conexión. que se te... Ujú. Ahora, soy yo, ya aparecieron de nuevo, era yo. Sí, Em, es decir, que es lo mismo, el procedimiento es el mismo, porque por algo existe estos tres elementos, que la invención sea única, o sea, que sea absoluta, que sea universal, ¿verdad? Eso aplica igual aunque sea a través de un procedimiento. totalmente, Para, el mismo. ¿sí? Bien. Exactamente. Sí. Después te pregunto, ¿y qué pasa si hay dos invenciones en el mundo, en distintos países del mundo al mismo tiempo? ¿Puede pasar? ¿Cómo? Claro, primero el tiempo, primero el derecho. Ah, Eh, el que primero presenta, lo que pasa es que hay un gap, hay un periodo entre que uno presenta una solicitud de patente y se publica a los 18 meses. Entonces, la bien, verdad, en el informe de búsqueda, nosotros sabemos que hay un periodo donde no va a haber información disponible de esas presentaciones que todavía no son públicas. Entonces, ahí el tema es que, bueno, pues existe después la figura de nulidad de patentes, bueno, pero esto es un poco más jurídico, más complejo, ujú, pero bueno, se tendría que dar que alguien haya presentado antes de que lo otro, que las oficinas de patente no lleguen a ver ese documento publicado y que termine la búsqueda con ese gap de secreto, diríamos, de esa patente. bien, bien. Y el último con la marca. La marca Sí. no se puede reproducir, pero uno ve a veces en los negocios que usan palabras parecidas, cuando uno va a comprar algo, le cambian una letrita, muy parecido a los colores, eso sí se puede. No. Dudo así porque también estoy leyendo un poco que contestó la Juan en la misma consulta que está ahí en el chat. El sistema de marcas cambió en marzo de este año, ¿no? Donde el registro de la marca, el procedimiento del registro de la marca ha cambiado, donde antes el INPI ejercía un control y una comparación de marcas existentes, ¿no? Si hay confusión para el usuario, un mera cambio de color no hace que la marca sea diferente, por lo cual ahí persiste la confusión, ¿no? Entonces, un mero cambio de color no es una marca original, por lo cual no es protegible, no debería ser protegible. Ahora, el problema que tenemos es que el sistema procedimental del INPI cambia. Entonces, ahora voy también con un poco lo que dice Juan, que dice, si nuestra marca se genera con inteligencia artificial, ¿se puede registrar eso? Si no existe ninguna marca que sea idéntica a la tuya o similar, o que terceros supongan que están infringiendo su derecho de alguna marca registrada, vos podés perfectamente registrarlo. Exactamente. El tema es que la inteligencia artificial a veces se basa de cosas que existan, ¿no?
Entonces, en ese basado en cosas que existan, hay que analizar si lo que te desarrolló es de la inteligencia artificial le decimos inteligencia artificial, pero yo la misma recomendación lo hago cuando contratan diseñadores. Muchas veces los diseñadores refrescan las cosas que hacen y me ha pasado de marcas muy parecidas que ya estaban registradas por otros. El sistema ahora tiene un sistema inclusive de análisis de inteligencia artificial propio del INPI que cruzan información de lo que existe registrado versus lo que uno quiere registrar. Y si ellos consideran que es algo idéntico a lo que exista, te dan un denegatorio, te dicen que no. Pero no solamente porque hayas creado con inteligencia artificial. Eso no es el caso, no hay problema. Así que Juan, si vos tenés un logo con IA y vos consideres que es original y que no es algo parecido a lo que existe, yo lo busco en el Google Imágenes. Yo pongo la marca en el Google Imágenes y me fijo allá y comparo a ver si existe algo similar. Así que esa es mi sugerencia. Y no sé si Clara te conteste a vos también. Sí, gracias. Perfecto. Y Karina nos pregunta si hay una idea y uno al ir a patentar ya figura otra. ¿Te dicen no o te sugieren cambios? ¿O te dan directamente el no? Mira, cuando uno presenta una patente, hace una escrita, diríamos, que tiene diferentes partes. Una es la memoria descriptiva. Y después otra parte que son las reivindicaciones. Uno no puede agregar material de lo que presento. Lo que presento, lo presento. No puedes después, uy, al mes siguiente, uy, me olvidé de poner este experimento, uy, me olvidé de poner esto, no. Lo que se presenta, se presenta. Entonces, la primera vez cuando entra una patente a examen de fondo, se llama ese proceso de análisis, que en el INPI es más o menos 2, 3 años de la solicitud, más o menos. Te citan antecedentes y te dicen, mira, creo que no. Uno retruca, vista se llama. No, sí, porque esto y esto. 3 oportunidades, ¿eh? Para que uno pueda adecuar su pliego reivindicatorio, que es lo que realmente se protege, pero fundamentado en lo que uno presenta. Entonces, no te dicen directamente que no, pero te permiten achicar hasta que vos te dicen no esto y vos decís, bueno, sí, pero sí esto. Bueno, es una negociación, diríamos, de análisis el no porque no, sino que ellos te citan antecedentes y uno se tiene que separar de los antecedentes que a uno le citan para poder defender su invento. O sea que no es un no rotundo, es un análisis y una discusión y una negociación, diríamos, hasta 3 oportunidades. ¿Qué tal? Bueno, si no hay más dudas, la llamo Bueno, a Anto a chat. Sí. una cosita antes de pasar a esto. En el caso del que vos citabas del informe internacional de búsqueda, ahí te cita, cuando llega ese informe, es lo que se hace a través del PCT, te indican en forma escrita qué es lo que encontró el examinador y te dice si encontró documentos que atacan a la novedad, documentos que atacan a la altura inventiva, y bueno, no son vinculantes, pero son muy específicos y son casi, porque es muy buena la búsqueda que hacen y ahí ya vas sabiendo si vas a avanzar o no con esa patente, por ahí decís, si te encuentran algo muy fuerte, por ahí decidís no avanzar, que ya sabés Totalmente. que cómo se te viene. Exactamente. A veces son irremontables. A veces no, acá me conviene que se caiga, tal cual, tal cual. Karina y Anto sigue con vos. Cari nos pregunta, dice que hay me siento como una streaming, pero bueno, cualquier cosa me van diciendo si se me pasa algo. Dice que hay una Hola, marca el cumpleaños de registrada. Nancy. Sí. ¡Claro! Ay, Dios mío. Suponiendo que hay una marca registrada que se llama KB Tecnologías y yo quiero registrar mi marca KB Diseños, ahí sí se puede. Mira, las marcas tienen el principio de especialidad. ¿Qué significa eso? Que se protegen en diferentes clases. Hay 45 clases. De la 1 al 35, 34 son productos, de la 35 a la 45 son servicios, por lo cual pueden coexistir marcas similares en diferentes clases. Lo que nosotros tenemos que ver es que
si solamente ¿cómo te diferencias? Primero, ¿te diferencias en los productos y servicios que venden? ¿Venden los mismos productos y servicios? Si ya la respuesta es no, si uno vende petróleo y el otro vende calzados, pueden coexistir las KD, por ejemplo, ¿no? Pero también otra sugerencia es que tengan la imagen, porque la confusión tiene que ser fonética, o sea, tenemos que evitar confusión fonética y también visual, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar o con la bajada del logo o con la imagen que sea diferente el logotipo de la conformación marcaria, del grupo marcario, que sea diferente para separarnos exactamente de lo que es cada diseño si estamos en la misma clase. Si estamos en clases diferentes, no deberían ser idénticas y probablemente no lo sean, pero mientras más diferentes seamos, es mejor. Que solamente tenga el KD no necesariamente hace que que sean irregistrables, ¿no? Cari, ¿te resolví Lore, la duda? Lore, disculpa. No, yo soy otra. Lo que pasa es que no puedo levantar la mano. Soy Lucía. No te puedo levantar la mano para pedir No, pero te veo, te permiso veo, te veo, te veo. para hablar. Sí, ¿Me ves? dime. Bueno, estoy sin cámara, apenas puedo entrar con el micrófono. Te hago una dijiste de la última modificación, viste, en el INPI. Sí. Eh, ¿Vos sabés si está orientado a reemplazar lo que sería el derecho de obtentor o será algún proceso dentro del mejoramiento genético, o sea, dentro de lo que... Viste, en el desarrollo del programa de mejoramiento, hoy las variedades están protegidas por el derecho este de Sí. obtentor. No sé si esto lo viene a modificar esta parte, modifica el proceso, no sé, no se sabe todavía. Fide, ayúdame, porque justo hoy estuve con este tema. Yo entiendo que no. Yo no entiendo que no reemplaza el derecho de obtentor. Lo que reemplaza o lo que permitiría, te le doy un potencial porque no sé cómo lo van a instrumentar. No sé Sí, cómo será la seguramente va a ser instrumentación. difícil. No lo sé. Viste, como que todavía está ahí, salió la ley, la adecuación de la ley, pero a mí no sé, a mí me queda poco claro y me genera más dudas. Si van a permitir que algunos, yo creo que el derecho a obtentor no, Fide, corregime si Ujú. estoy confundida, si voy a interpretar de otra forma, eh, pero sí que van a permitir algunas patentes de algún material vivo bajo algún proceso biotecnológico específico para un producto comercial. Yo creo que va por ese lado, ¿no? A mí me parece que sí, aparte pensá que el derecho de obtentor es más como una selección de una especie en particular. Eh, no sé bien cómo se llama, disculpen, yo no estoy en lo que son especies vegetales, pero es la selección, no tiene intervención ni genética ni nada, el derecho de Alguna obtentor. vez sí hay algunos Por- programas. Mira. Lo que pasa Lo que que sí nosotros pedimos al INPI que nos den una charla a ellos desde los centros ah, CATI perfecto, para poder entender lo que dice en esa normativa, porque todos preguntaron más o menos lo mismo, cómo se va a aplicar. perfecto. Y desde el INPI Bien, dijeron, bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer y cuándo lo citamos para contarles qué ideas tenemos, pero está todavía muy en el aire. Muy al aire. Pero porque, vamos a seguir insistiendo. porque digo yo, en microorganismos sabemos que si son aislados de la naturaleza, tal como microorganismos así, no lo podemos patentar. Pero si hay un microorganismo al que nosotros le generamos alguna modificación genética, eso sí. Claro, pero eso en la actualidad se podría. Entonces, ¿qué cambiaron? Es la pregunta, Ah, me parece a mí. Si eso se podía y ahora con la nueva claro. normativa, ¿qué es lo cambiaron? Sí, Porque, no, no bueno, se no sé, entiende. Bueno, pero escúchame, tomamos nota de Lucía, invitarte cuando bien, sepamos alguna de estas perfecto. charlas, porque me parece que es súper interesante. Y lo que tiene bueno la propiedad intelectual, o lo que yo promuevo y promovemos, yo hablo en plural porque con Fidel comparte muchos espacios de propiedad intelectual, mientras más personas entendamos de propiedad intelectual, más fáciles son las Bien, discusiones y las vinculaciones tecnológicas. Entonces, es un ambiente súper colaborativo. Si yo conozco no sé, si yo sé ahora que Lucía, a vos te interesa el tema de modificaciones genéticas de patentes, yo sí sé una charla, nosotros queremos que estés para que vos puedas bueno, dale. entender, entonces, así replicable cualquiera de ustedes en algunos de los temas,
porque la verdad que es así. A mí me encanta sentarme a charlar o negociar, qué sé yo, licencia, por ejemplo, con contrapartes que entienden el tema, entonces las discusiones se pasan, son coherentes. Si no, es muy difícil Claro, a veces estas discusiones, por lo cual en esto también es importante, es súper importante. perfecto. Así Dale, que bueno, gracias. gracias. Bueno, listo. Anto, ¿estás por acá? Sí. Acá estoy, acá estoy. Ay, bueno, gracias por su parte, gracias por su tiempo. Anto siempre vive muy ocupada, así que yo le bloqueé la agenda hace como un mes. Surgió la charla y le digo, Anto, bloquea la agenda, que encima era el miércoles pasado, que era feriado ahí en Salta, así que bueno, gracias por su parte. No, Em, gracias a ustedes por la invitación. Anto, bueno, la idea es esto, y si alguien también tiene alguna duda y quiere consultarle algo antes, también abrimos los micrófonos, pero a mí me gustaría que cuentes esto de, primero, ¿cómo trabajaron la propiedad intelectual? Bueno, vos tenés dos sombreros, uno que es, yo tenía una presentación ahí que estaba re linda, que he puesto el loguito, es co-founder de Food for You, una EBT, que, bueno, después contará un poco la historia de Anto, pero que trabajaron fuertemente en diferentes formas de protección de ese conocimiento, que fue una empresa basada en conocimiento puro y duro, con muchos Sí. experimentos, con mucha investigación y desarrollo, con mucha inversión. Entonces también contarnos por un lado cómo fue la gestión de la propiedad intelectual y qué tener en cuenta y terminemos diciendo qué no hacer nunca más. Y después también tu rol en Lucasal, que me parece que también va a estar bueno para interpelar a todos los que estamos acá, que trabajamos en ciencia, en instituciones educativas, y tienen un caso muy lindo de una patente, que bueno, yo tuve la suerte de participar desde otro sombrero mío también, que me parece que esos son los casos de referencia para decir, bueno, vamos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de Sí, todo, pero charlo en esa línea. sí, eso te quería, Lore, bueno, hola Lore, Fidel, Andrés, que los veo, Clarita, que también nos conocemos. La idea es también esta charla que sea, porque voy a mezclar muchas cosas, porque está un poco mezclado. Y cuando Lore me hizo la propuesta y las preguntas, le decía, puedo contestar una misma pregunta e ir y venir, así que nada estructurado y la innovación no es estructurada, así que me parece que ese es el estandarte que tenemos que llevar, ¿no? Empezar a salir de esas estructuras. Para empezar, como decía Lore, vengo del ámbito científico, estuve casi 8 años, 9 años en CONICET, hasta postdoc, después decidí que no quería seguir la carrera de investigadora científica, sino que quería poner mi propia empresa de base tecnológica, y ahí es donde empiezan a surgir los desafíos, no voy a decir problemas, pero los desafíos cuando salís completamente de la institución de la cual vos hiciste o participaste dentro de lo que es el desarrollo o el know-how o lo que sea. Uno de los principales desafíos que tuvimos fue no solamente levantar capital, sino una vez que ya tenía el capital para poder empezar, fue dónde me puedo instalar para poder incubarme en Salta, porque ya me había venido a Salta. Y ese fue el primer desafío en donde ya empieza a tocar la propiedad intelectual y por eso es importante pensarla desde muchísimos aspectos y no es solamente el desarrollo y el activo que muy bien lo explicó Lore, sino cómo me voy a vincular con esa institución o con ese lugar en donde me voy a incubar, si quiere o no quiere participar en la propiedad intelectual. Porque para el caso de las empresas de base tecnológica, que son aquellas empresas que tienen un elevado desarrollo y conocimiento, la propiedad intelectual es fundamental. Y compartirla muchas veces es caótico a la hora de poder justamente tomar decisiones sobre esa propiedad intelectual. Entonces el primer desafío que tuvimos fue incubarnos, empecé a tocar puertas en Salta y ahí fue en donde las estructuras que todavía recién, esto fue en el 2021, recién empezaban algunas empresas de base tecnológica a tomar fuerza, a comunicar, a entender de qué se trataba el juego, a saber que era otra herramienta de vinculación tecnológica y que los propios investigadores o postdoc, becarios, podían también participar o no de esos proyectos en donde hay un intangible. En mi caso también había un tangible que eran bacterias, que nunca se pudo hacer la licencia de la institución a la cual yo pertenecía. Entonces, bueno, ahí uno también juega con la capacidad que también de lo aprendido y el know-how que tiene de poder reinventarse. Además, estamos en un país en donde estamos acostumbrados al ejercicio de la reinvención.
Así que bueno, el desafío ese era encontrar un lugar y lo más importante fue encontrar un lugar en donde si no participaban del desarrollo tecnológico con nosotros como empresa de base tecnológica, mi prioridad siempre fue mantener la propiedad intelectual para la empresa. A la hora de levantar capital, lo primero que te pregunta el inversor es, ¿esa propiedad intelectual es de la empresa o de quién es? Entonces, cuando vos decís, no, bueno, es mía, pero también la desarrollé con un organismo de ciencia y también participo en empresa y también es como que se empieza a poner un poco gris la situación porque el inversor lo que quiere es que vos tengas la posibilidad de decidir comercialmente qué haces con esa propiedad intelectual. Porque eso es otra cosa importante que Lore lo dijo muy bien. Es una herramienta más a la hora de hacer negocios y es muy importante entender el negocio que uno tiene para poder ir a proteger a los lugares en donde vos sabés que vas a ir a hacer un negocio. Si no, mantener una patente ahí por un número, porque decir, che, nosotros estamos patentando, está buenísimo como índice de innovación, pero la innovación justamente se da cuando está en el sector productivo generando algo más. Entonces ahí también es importante entender que mantener una propiedad, una patente o mantener los derechos de propiedad intelectual, cuales fueren, es importante que haya al menos una proyección o un negocio atrás de eso. Dicho esto, el lugar donde encontré que no, hoy están cambiando algunas cosas en algunas instituciones fue la Universidad Católica, en que a diferencia por ahí de las otras instituciones que estaban en Salta, tiene una estructura de toma de decisión más rápida y pueden amoldar algunas estructuras, ya sea de esto, de vinculación, de incubación, de propiedad intelectual incluso. ¿Por qué? Porque es una institución mucho más ágil en la toma de decisión que una institución privada. Entonces fue un acuerdo que hablamos con el rector en su momento, que si levantaba capital, nos íbamos a poder incubar ahí, dándonos un laboratorio y algunos equipos que ponían a disposición del emprendimiento. Y eso fue un contrato básicamente de locación, dos partes en donde se juntan primero un convenio marco de colaboración y después un convenio, ellos le llaman protocolo específico, que se firma con una de las facultades y la facultad toma la responsabilidad de hacerle seguimiento a ese proyecto que se esté incubando. Pero negociamos que mientras no participe personal de la universidad, no iban a participar en los desarrollos que nosotros hagamos porque nosotros estábamos como en un espacio más el ecosistema de la universidad, pero no había aporte inventivo de ningún miembro de la Universidad Católica. Y eso fue un hito dentro de la universidad porque ni siquiera tenían reglamento de propiedad intelectual, entonces fuimos como trabajando también ellos, aprendiendo con nosotros la importancia de reglamentar, de tener las cosas claras a la hora de poder vincularse con otro. Entonces me parece que el caso que traigo, que es medio de los dos, del lado de la startup y del lado de la universidad, le sirvió a la universidad para entender que necesitaba justamente reglamentarse para poder vincularse y entender hacia dónde va a ir su estrategia de propiedad intelectual. Y desde el lado del emprendimiento es fundamental a la hora de poder negociar, tener por lo menos ya sea o la licencia completa en el caso que vengan de CONICET o de alguna una institución en el campo de aplicación, lo ideal sería a nivel mundial, para poder tener la posibilidad de negociar y poder decir cuando estén levantando capital, esta propiedad, o sea, este registro o este derecho, lo que tengo, lo podemos usar tomando decisiones nosotros como fundadores o directores de empresa. Hasta ahí voy. Yo hablo un Perfecto. montón, Sí. así que No sé, y me encanta, me encanta. buenísimo. Así que bueno, esas dos patitas, me parece que para hablar de innovación abierta es importante que las dos partes entiendan el juego y hasta dónde y qué y cuáles son las herramientas que también tienen, porque muchas veces también hay herramientas de vinculación o de propiedad intelectual que quedan obviamente referidas a cada institución y bueno, esas por ahí la ventaja o desventaja de cada institución, poder poner en valor o poder asociarse con un otro y conociendo las reglas del juego, básicamente. Perfecto. Anto, ¿y en el equipo cuántos eran ustedes? ¿Eran todos había alguien más del sistema científico? ¿Eran todos de privado? No, casi todos veníamos del sistema científico. Bueno, mi socio era ingeniero de Litva, que nos conocimos, a lo mejor conocen, Gridex es una company builder que une proyectos científicos tecnológicos con
gente que viene del palo de los negocios, que es un poco también el modelo de iTeams, y lo que hace es unir a estas dos personas con un proyecto y ese proyecto empieza a sumar. Así que bueno, a mi socio lo conocí así, virtual, en plena pandemia nos conocimos y empezamos el proyecto. Y después se sumaron chicos que algunos estaban trabajando en Salta, otra persona también venía del sistema científico que había quedado ahí medio boyando en Hungría hasta que le salga el ingreso a carrera durante bastante tiempo, así que también trabajaba con nosotros a distancia. Otro chico que también hizo doctorado en INTA se sumó al proyecto, eh, estaba en Salta y después también otra chica que estaba en Río Negro y se vino para acá. Así que también empezamos a traccionar, otra chica que estaba en Jujuy y se vino a Salta, a traccionar talento y recurso humano altamente calificado, que también son un poco las características de una empresa de base tecnológica en donde el recurso humano es calificado y entras dentro de ese régimen, ¿no? En donde la mayoría de las personas estaban o con doctorado bueno, o grado, pero porque el emprendimiento requería de esa persona capacitada. Pero bueno, medio mezcla, porque terminaron yéndose del doctorado, otros siguen esperando el ingreso a carrera, la empresa ya está dando sus vuelcos, así que bueno, todo pasa. Tal cual, no, y porque en realidad también mi pregunta estaba orientada, ¿cómo protegían los desarrollos? ¿Cómo hacían? No tenían que publicar ustedes, pero bueno, a veces pasa que Mm. muchas veces hay investigadores dentro de las empresas que siguen en carrera y que tienen que publicar. No es el caso de ustedes. Sí. No, en nuestro caso nosotros no teníamos nadie que esté vinculado directamente al sector científico, sí teníamos una estrategia de propiedad intelectual que la fuimos construyendo, tampoco es que uno arranca y ya sabe todo, sino que también vas construyendo y aprendiendo, y nosotros no modificábamos genéticamente, usábamos consorcios microbianos, o intentábamos, o sea, usar consorcios microbianos para aplicar en alimentos, en nutracéuticos, y algo que sí nos ayudó por ahí es entender que una protección colateral, que por ahí no se nombró hasta ahora, no es un derecho per se, pero sí te ayuda a la hora de poder proteger lo que vienes haciendo, que es el protocolo de Nagoya. Protocolo de Nagoya, que está dentro del convenio de biodiversidad o diversidad biológica, hace que las provincias puedan coparticipar de esos desarrollos tomando ese recurso genético de la provincia. Entonces empezamos y ahí también Fidel es uno de los que viene empujando hace un montón que se puedan reglamentar ese permiso. Uno le pide permiso a la provincia, en este caso a la Secretaría de Ambiente, para poder investigar con un proyecto en particular un recurso genético. Como les había comentado, yo venía de una institución científica que nunca pude hacer una licencia ni del material de las bacterias con las cuales yo había trabajado en el doctorado, entonces nos pusimos a aislar desde cero. Eso obviamente que nos da cierta ventaja y desventaja. Uy, ¿me, me fui? No, Ah, está acá estoy. perfecto. Ah, es que me había visto congelada. Así que bueno, el protocolo de Nagoya es un permiso que te otorga la provincia para poder primero investigar, y una vez que uno investiga, presenta los resultados, después podés pedir el derecho de comercialización. Si bien eso no es un derecho de propiedad intelectual, sí es una protección colateral porque nosotros éramos la única empresa que teníamos ese permiso de comercialización. Y para poder también trabajar nosotros estuvimos trabajando sobre patentes antes de publicar, entonces no teníamos la necesidad de publicar porque no estábamos en el sector científico, pero sí cualquier evento en el que íbamos o cualquier difusión que se haga, no se hablaba del desarrollo per se, sino de la idea general que por qué te invierten o qué hacía una bacteria o por qué era un consorcio, cuál era la aplicación, y la caja negra en donde uno intenta proteger eso no se hablaba en ningún evento ni en ningún tipo, no se hacía ninguna publicación. Volviendo al derecho a Nagoya, como les decía, es algo que a lo que hacemos biotecnología es importante considerar y es importante seguir empujando, y como decía Lore, que más gente empiece a hablar del tema, porque cuanto más vayan a hacer esas solicitudes, tanto de investigación como de comercialización, es un derecho que es importante tenerlo, porque te da esa exclusividad para poder comercializar, por más que a lo mejor no te salga a lo mejor una patente. Nosotros estuvimos trabajando durante 3, 4 años escribiendo
2 patentes y además desarrollamos software, entonces íbamos no solamente por patente, software para derecho de autor, protocolo de Nagoya como protección colateral y también registramos la marca, que un poco estuvieron hablando hasta eso. Entonces era un paquete de propiedad intelectual en donde intentamos, bueno, trabajando obviamente con agentes de propiedad intelectual, decir, bueno, ¿por dónde va? ¿Qué pasa si, como son consorcios microbianos y por ahí pueden decirte, che, no lo puedes proteger? Bueno, ¿qué otras cosas podríamos hacer para poder blindar nuestra empresa como una propuesta de valor consistente dentro de lo que es la propiedad intelectual? No llegamos a hacer el registro, si surge la pregunta, pero sí hicimos el registro de marca y ahí hay algo que me parece que está bueno, que ustedes lo preguntaron, que es importantísimo a la hora, como por uno no le da mucho bolilla a la marca y nosotros éramos Food for You. El for you, o sea, cometimos un error enorme y de los errores se aprenden, así que me gustaría compartirlo. El for you es algo que se utiliza en muchísimos lugares. Éramos por ahí novedosos en Argentina. En Argentina nos dieron la marca para la clase que se relaciona a los alimentos, pero no nos dieron, la nuestra fue una mixta, también la habíamos pedido en software. Software existe un i4U que también hace desarrollo de software, entonces hay, hicieron una oposición y no se dio, no se concedió la marca en esa clase. Y después también nos pasó que antes cuando Limpia hacía como un registro, te iba avisando, che, mira, esta marca se está, y te da el tiempo a oponerte y todo lo que significa oposición y todo lo que tiene que ver con abogados, hay que pagarlo. Eh, Otra marca se registró en la categoría alimentos como Good for You. Good for You y Good for You es medio parecido. Y en ese momento nosotros decidimos no oponernos porque ya no nos interesaba tanto el Food for You, sino que ya estábamos empezando a ver que si nosotros queríamos ir a nivel internacional, no le íbamos a poder ni registrar. Entonces, si nos interesaba mantener el logo, nosotros fue como mixto logo y el Food for You como un título, no me sale. Hicimos el doble registro, pero ya habíamos ahí cuando dijimos, che, nosotros en Argentina a lo mejor nos interesa, no sé si nos interesa mantener, tomamos la decisión de no ir a oposición y bueno, y la marca se registró, pero Good for You y Food for You es muy parecida y es en alimentos también. Y cuando empezamos a buscar con otras, en Europa, en Estados Unidos, en México, el For You estaba por todos lados. Entonces dijimos, che, ahí vamos a tener que cambiar. Y es importantísimo entender que a la hora de hacer negocios, la marca, como decías, che, es tu identidad, construir también tu identidad sobre algo que también sea novedoso y que vos quieras que te identifiquen con eso. Entonces, en el caso de la marca, que fue Good for You, Food for You en alimentos, pero también la parte de software iba a estar imposibilitada de usar porque había una empresa que estaba haciendo software y también tenía el for you. Entonces, a la hora de, por ahí hay que tomarse el tiempo y empezar a pensar en el logo, en la marca, en el nombre y con tiempo poder hacer un análisis. Nosotros nos llevó un tiempito en el logo, pero en el Food for You no lo trabajamos casi nada y bueno, y eso fue un error que cometimos y que, bueno, que está bueno aprender, ¿no? Porque también de los errores se aprende. Eso en cuanto a marca. Patente, como les digo, no llegamos a registrar porque nosotros también necesitamos el permiso de comercialización para poder hacer el depósito internacional de las bacterias, para que recién ahí poder patentar, y fue como todo un suceso de eventos y de procesos que hay que hacer y fuimos los primeros en Salta, entonces eso lleva también una evangelización de la Secretaría de Ambiente, de los ministerios, de ir a hablar, de empujar y uno va aprendiendo y va abriendo puertas, pero cuantos más seamos pidiendo y cuantos más seamos tratando de hacer cosas, y más en Salta, que un poco es lo que necesitamos, que más gente se involucre en estos temas para que entre muchos podamos hacer que las cosas salgan más rápido porque la paradoja es que me dieron el permiso de comercialización en 2024 y en 2025 me quedé sin inversión. Entonces, si me hubiese salido antes, yo podría haber por ahí depositado antes las bacterias, podría haber empezado con la patente. O sea, hay muchas cosas que se van destrabando cuando entendés el juego y cuando entendés qué rol cumple. Bueno, el Secretaría de Ambiente, en el caso de la universidad, colaboró, pero sí me pasó ir a otra institución y que me pedían sí o sí armar un proyecto de
desarrollo compartido con esa institución para poder incubarme. Yo automáticamente dije, no, muchas gracias, me voy a otra que me dé la propiedad intelectual para que me quede en la empresa, porque imagínense, con todo lo que le vengo contando, además tener que decidir hacia dónde va esa propiedad intelectual con otra institución. Buenísimo, Anto. Eh, sí, vos sabés que yo ratifico un poco lo que decís. Mi duda es, ¿ustedes tenían el permiso de recolección para ¿Sí? investigación? Y el problema fue cuando necesitaron la solicitud para la comercialización en Nagoya. Ahí es donde radica un poco el cuello de botella. Me parece que en todos los entes de aplicación del protocolo en Nagoya, en Córdoba nos pasa lo mismo. El permiso de recolección surge relativamente fácil, pero cuando avanzamos se complica. Y ahí es donde ustedes no podían sacarlo al producto para afuera o lo necesitan para el banco de cepas. ¿Cómo fue? No entendí esa parte. ¿Cómo era el Sí, procedimiento? nosotros necesitábamos para hacer el depósito internacional, que eso lo haces primero, haces el depósito internacional y después presentas la patente. Sí, eh, Al salirnos de con permiso de comercialización, nosotros tenemos que pedir además permiso, haces el certificado nacional de cumplimiento, que eso lo hace la Secretaría de la Nación. Tenés sí. el certificado de cumplimiento y además pedís exportación. Cuando pedís Ah, exportación, claro, ¿no ves? claro. Recién ahí podés hacer, más la guía de tenencia a nivel provincial, recién ahí podés hacer todo el trámite para hacer el depósito en la colección internacional y a partir de ahí, una vez que vos tengas el depósito en la colección internacional, recién ahí haces el registro. Entonces, en realidad es como, bueno, son tiempos que por ahí veces en realidad no me salió, si ponemos a pensar en tanto tiempo, pero desde que pedís el permiso de investigación, haces la investigación, che, decís, che, a mí me interesan estas dos o tres bacterias o cepas, y de ahí decís, che, bueno, ahora dame el permiso de comercialización, es negociar, y es con un abogado, en donde decís, che, bueno, ¿y cuáles van a ser los términos y condiciones de la comercialización, cuánto le va a corresponder a la provincia, por qué esa parte, che, pero si comercializas una o dos, se demora la negociación también Totalmente. y que las partes estén de acuerdo. O sea, si vos me decís, che, me tenés que dar un 10% de las regalías sobre la facturación de lo que vos hagas, me estás matando, soy una empresa que ni siquiera factura y el 10% de algo en donde todavía no lo tengo. Obviamente uno hace una proyección financiera de lo que puede llegar a ser y te guías medio de manuales, y ahí Fidel en todo lo que tiene que ver con microbiología sabe un montón, que vos podés decirte, bueno, más o menos es un 1%, entre un 0,5 y un 1, y bueno, y vos decís, bueno, todavía no sé, más o menos hago una proyección, entonces en algunos parámetros tenés, pero son cosas que se negocian. Y cuanto más sepa la gente con la cual vos tengas que negociar, es más fácil eh, llevar a cabo esa conversación, esa negociación y las cosas salen a medida que obviamente la gente tiene conocimiento de que no estás tratando de, eh, porque los recursos genéticos también son un tema que si podemos hacer una charla de eso y la gente que no Todo. es del palo bio se debe estar matando, pero no es no sé, un animal que está en peligro de extinción que vos quieras comercializar eso, sino que tiene que ver con el recurso genético, con una bacteria, con una enzima que no necesitas ni siquiera, o sea, que la duplicas en un laboratorio. Entonces ahí, por ahí el cambio de reglamentación en tema de propiedad intelectual, se empieza a mover y a gestar como cierto conocimiento que es necesario a la hora de negociar. Pero eso, bueno, en el caso de bio, podemos hacer una charla de bio y estamos No, me horas encanta. en entender. Me encanta porque inclusive no había pensado en esa serie de pasos para la solicitud de la patente. Ujú. Que no es menor, porque cuando pensamos en estrategias, es eso lo que tenemos que pensar, en suponerse escenarios con mucha incertidumbre, porque las startups son incertidumbre pura, la ciencia, vos empezás una investigación y la verdad que seguramente te va a salir mal y tenés que pivotear y tenés que adecuar y tenés que invertir en protección intelectual, pero vos considerás que la inversión que ustedes hicieron en propiedad intelectual en la estrategia era lo necesario, funcionó. Muchos de los planes de negocios que yo veo
tiene una línea de propiedad intelectual fuerte y yo considero necesario, pero bueno, quería escuchar un poco tu opinión. Sí, yo creo, nosotros no llegamos a patentar porque me quedé sin inversión antes, pero, pero es fundamental para nos, o sea, para las empresas de base tecnológicas, las que hagan deep tech y la estrategia de propiedad intelectual es fundamental. Es como, yo ahora estoy por ahí haciendo de mentora con otros proyectos dentro de la universidad y que le digo, bueno, veamos la estrategia de propiedad intelectual con la misma importancia que ves el modelo de negocio y que ves también la tecnología, porque por ahí hay uno está con la tecnología, con el desarrollo y falta, y más cuando venís del lado científico, en la perfección, eh, lo perfecto es enemigo de lo realista y lo que puede llegar a suceder, entonces también hay que trabajar eso mucho con los investigadores, en donde es propiedad intelectual, modelo de negocio, tecnología, de la mano, y más si son modelos de negocios basados en licenciamientos, por ejemplo. Hay muchos modelos de Sí. negocio que se basan en licencias, que si no tenés una buena estrategia de propiedad intelectual, ni arranques el negocio porque si más si va a ser con licencia, si, no sé, desde una sublicencia, si se lo vas a dar a una empresa de acá, si va a ser tu aliado estratégico o le vas a licenciar el know-how y qué vas a hacer vos después. Bueno, es fundamental, o sea, fundamental y más ahora hablando en la parte de la pyme, si se va a vincular con la universidad, entender que la propiedad intelectual le da un valor agregado y te da una propuesta de valor que antes no tenías. Y merece tu atención y merece la conversación para poder justamente tener un diferencial con alguien que a lo mejor no lo está haciendo. Entonces, para mí la propiedad intelectual es fundamental. Tal cual. Me encantó. Anto, bueno, un ratito más tenemos. Contanos el caso de la patente de la Universidad Católica que tiene de Cosios, que es buenísimo, Sí. porque fue Ese fue desafío un tras caso. desafío y me Sí. parece que con un buen final. Sí, ahí un poco la Universidad Católica tiene dos patentes ahora. Eh, una que es un puente en colgante que está ahí, que nunca se comercializó, y esta patente fue un proyecto de investigación que se financió durante casi 4 o 5 años. Este proyecto de investigación al principio también costaba mucho que el investigador, que es de la Universidad Católica, no doble dependencia, no participa con ISET en ninguna institución, es Universidad Católica, no presentaba, o sea, presentaba los informes finales, que los informes finales los leía algunas personas, no los leían todos, y decía, yo no voy a publicar porque esto me parece que tiene algún tipo de desarrollo que va a ir a algo más grande, y bueno, lo que fue importante fue entender que habían personas que manejaban el tema y cuando alguien puede ayudar, lo que es importante que las universidades también tengan gente que pueda acompañar a esos investigadores cuando dicen, che, yo creo que esto puede ser. Y bueno, vos decís, bueno, puede ser, bueno, vení, hablemos, charlemos, veamos qué es lo que tenés, qué hiciste, qué publicaste, qué no publicaste, y de ahí empezó un acompañamiento con el investigador, y ahí, bueno, llamamos a la consultora en su momento de Lore, que estaba con Eliana, y fue un desafío porque él no estaba acostumbrado a mostrar ni a revelar todo lo que tenía, solamente revelaba un poquitito. Pero ¿qué pasaba? Que también nos costó mucho en darnos todo lo que tengas, porque en base a lo que vos hayas escrito, nosotros podemos trabajar sobre, eh, uno, ver cómo salía el estudio de patentabilidad, porque sabíamos que por ahí no era ya tan novedoso, incluso nos dio que no era lo suficientemente novedoso para poder patentar, pero fuimos con una estrategia, decir, che, vamos igual a buscar la patente. Si no nos daban la patente, por ahí bajaba modelo de utilidad. Eso fue en su momento una estrategia y era algo que nos interesaba hacer. Trabajamos con él, hicimos toda la parte, bueno, de técnica con una consultora de propiedad intelectual, de ahí se hizo el trámite, presentamos, bueno, los claims, la descripción, bueno, todo eso se trabajó entre la consultora y el investigador, y finalmente terminamos haciendo la solicitud y también hicimos modelo y diseño industrial de lo que habíamos, que es un módulo plegable eh, para situaciones de emergencia, ese es el producto. Eh, y se fueron protegiendo diferentes partes, que eso también me parece que está bueno, comunicar que uno por ahí viene con, no, esto tengo, y finalmente no fue solamente el producto final, sino era cómo se plegaba, lo novedoso era,
algunas partecitas de ese todo. Entonces ahí me parece que también está bueno invitar a los investigadores, a la gente que está haciendo inventos, que no es solamente el cuento final, sino también que cuando la gente entiende del tema, haces consultas externas y en donde empiezan a aparecer cosas que a lo mejor antes ni siquiera lo habías pensado que se podía proteger. Así que bueno, esa experiencia estuvo buenísima. En este momento estamos, el investigador tiene otra empresa y está también estamos trabajando para licenciarle la patente de esta y que el mismo investigador pueda justamente comercializar para terminar como el camino de la transferencia tecnológica de una investigación básica que surgió desde lo básico, después ya puso aplicado, le fuimos haciendo seguimiento en todo lo que tenía que ver con ese activo de identificar por dónde podíamos ir, hacer la gestión de la propiedad intelectual, porque eso requiere los convenios, los contratos con él, quién va a hacer la gestoría, quién va a pagar la patente. Son cosas tontas, pero que una universidad que por ahí no tenía por antecedentes, fue importante el caso trabajar en colaboración también con otros cuando uno no tiene la capacidad instalada internamente, me parece que es fundamental. Y por ahí los tiempos, que lo mencionaste vos, de tener los 12 meses, si vas por Convenio París, en el caso de que está con PCT, uno dice, bueno, tengo 12 meses y me puedo... No, son una vez que vos decidís proteger, tenés 12 meses que es un reloj que te va corriendo por atrás diciendo qué vas a hacer con esta patente y si tiene hay un modelo de negocio atrás, tener esos 12 meses para poder evaluar hacia dónde vas a ir. Entonces son 12 meses que para mí me parece súper corto, pero tenés ese tiempo para pensar y es trabajar para poder tomar una decisión correcta. En el caso bueno, como les decía, de esta patente del módulo plegable, es una patente que, a diferencia por ahí de algunos otros institutos, nosotros tenemos 70% de la titularidad y 30% le dimos al investigador, y estamos trabajando en un convenio de licencia de ese 70% a favor de la empresa que está creando, obviamente, el investigador. Así que bueno, eso, y un poco desde el lado de la Universidad Católica, como les decía, es bastante incipiente todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, pero se vienen haciendo un montón de cosas en esto de difundir la propiedad intelectual, de hacerle conocer a los investigadores docentes que tienen proyectos de cómo poder proceder en el caso que haya algo que sea susceptible de protección intelectual y también abrir un poco el juego a la evaluación, ¿no? De los investigadores. Me parece que es fundamental también nosotros cuando le llamamos convocatorias de innovación y cuando un proyecto ya empieza el camino de la innovación, automáticamente no hace falta que publique, porque sería como medio, eh, si uno le exige que publique, pero al mismo tiempo quiere venir para la innovación y quiere ver si tenemos derecho, podemos proteger algo desde la propiedad intelectual, eh, lo que hacemos es, este investigador o este grupo de investigación no le exigimos esa publicación al final. Una vez que está protegido, ya se puede publicar. Entonces eso es otra cosa, no es que uno primero la patente y después publico todo lo que quiere, y por lo general la patente es a lo mejor más de un paper, o sea, uno tiene una patente, después tenés como 3 o 4 papers para poder publicar. Así que bueno, un poco es eso, todavía estamos trabajando en ese licenciamiento para esa empresa, pero venimos trabajando muy bien con otros proyectos, tanto investigadores, incluso ahora, bueno, alumnos también están presentando proyectos de innovación en donde estamos tratando de generar esos espacios, y también trabajamos con otras empresas privadas y la propiedad intelectual, a diferencia por ahí de otras instituciones que hay licencia y se puede coparticipar esa propiedad intelectual. Está buenísimo. Pasa mucho de que llega el investigador y no te quiere contar lo que está haciendo. Eh, y yo creo que un poco, bueno, este tipo de charlas busca esta sensibilización de que es un trabajo en equipo. Y yo creo que tu rol ahí en Lucasal es como el nuestro con Andrés, Fidel y yo, que nosotros, yo siempre, a mí me gusta decir que estamos como al servicio del investigador en el sentido de que estamos para acompañarlo y somos el mismo equipo. Tal cual. Entonces vienen y me dicen, no me quiere contar, y yo me muero de la risa porque les digo, y bueno, no puedo hacer nada, si no me contas no puedo hacer nada. Y eso es súper común. Entonces, cuando logran entender que nosotros estamos para ayudarlos, y que a veces inclusive el no es rotundo, nunca el no es rotundo, es, bueno, me parece que no, vamos por este lado. Eh, Siempre trabajamos con sugerencias y de la mano de la colaboración, no solamente entre
con el investigador, sino también entre nosotros. Yo antes lo conozco de haberme Ujú. consultado, de haberme consultado, bueno, con Andrés trabajo todos los días, con Fidel también, Fide, desde Córdoba, che, mira este tema, yo no, Nagoya es un tema que estoy aprendiendo ahora, y son personas para mí de referencia, che, me pasa esto, ¿cómo lo resuelvo? Con el tema de los CATI, la nueva normativa. Me parece que eso también está bueno resaltarlo, ¿no? Que el ecosistema, que es el objetivo de este ciclo de charlas, es esto, es no solamente aprender cuestiones teóricas que muchas veces nos encontramos en cualquier lado, sino no solamente escuchar experiencias, sino construir estas redes de colaboración. Y los Ujú. ecosistemas se forman así. Eh, por lo cual, bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono y consultarle algo a Anto. Yo estaría horas hablando como Anto. Y cuando vayamos a Salta, Encima hablo un no, montón. Vos me haces una pregunta yo y yo voy por el también, tema. yo también hablo mucho. Ángel no quería hacer una pregunta, a ver, Ángel te escucho. Bueno, la verdad no me gustaría que, o sea, vi que hablas un montón, Anto. Hola Ángel. Pero mi pregunta es muy cortita, o sea, vi que hablaste sobre propiedad intelectual del software. Bueno, vos sabés que trabajo en software, diseño, bueno. Y la verdad que una de las cosas por la que hice esto, meterme en este tipo de temas es porque también estoy diseñando algo, entonces veo que sí hay, digamos, una propiedad intelectual sobre lo que sería software. Pensé que no, porque bueno, vos viste que se utilizan muchas tecnologías, actualmente se utiliza inteligencia artificial, entonces inicié un proyecto y un amigo me dice, pero ¿lo vas a registrar? Yo pensé que no, la verdad que se utilizan muchas tecnologías, entonces, pero creo que la idea en sí o qué es lo que hace, creo que por ese lado iría la protección, digamos, de lo que es propiedad intelectual. Ujú. Ahí la pregunta sería cómo lo protegerías. Un poco Lore Claro, mencionó, ¿no? En sí, el caso de software van por derecho de autor. Hay algunos casos, pero de software como muy de la metodología en Estados Unidos. Chicos, corríjanme si estoy hablando cualquier cosa, pero hay empresas en donde desarrollaron software que tiene que ver. Ay, me aguantan un minutito que me está sonando el teléfono. Tengo. Atende, 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 yo sigo No, contando, sí, no, 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 Anto. no, es tranquilo. que me suena en la Sí, compu. no, me parece que Lore también me Em, podría ayudar con ese tema. O sea, No, antes, me, antes está súper encaminada, yo voy a decir lo mismo, ¿eh? no, que va por derecho de autor y en el caso que en algunos casos vos tengas el software como un método en el cual vos puedas proteger, en Estados Unidos, por ejemplo, hay empresas que han protegido software, pero el método, dentro del proceso del método está el claro, software. Pero bueno, ahí, hasta ahí llega mi conocimiento, chicos, pero es por derecho de autor la Es protección. por derecho de autor tal cual. Entra a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ángel, en la ok, DNDA, te fijas si lo tenés publicado o lo tenés inédito. Es muy simple el registro, es muy barato y lo puedes hacer vos a través del tab. Hay un montón de videitos en YouTube para ver cómo registrar tu software. dale, muchas gracias. Eh, Eso con la cuestión administrativa. Obviamente, cuando uno tiene el derecho de propiedad intelectual, lo que uno tiene, y eso también está importante de decirlo, tiene un derecho en el cual uno tiene que ejercerlo. No es que nadie va a... Y eso está buenísimo entenderlo. Yo tengo un derecho, pero nadie va a custodiar mi derecho nada más que yo. Entonces, cuando hay un conflicto, tengo que ejercer mi derecho. Y ahí es donde es importante tenerlo registrado para, ojo, vos estás usando mi software, es mío, y bueno, hacemos acciones para que esa acción termine o que se genere una licencia, pero desde el aspecto positivo, no la exclusión de uso de terceros, te permite, vos tenés registrado tu software y si lo querés licenciar para alguna empresa, en un contrato de software te piden un mérito de registro. O sea que me parece que está buenísimo. Es una acción simple de hacer y súper recomendable. Pero después uno Ok, tiene que monitorear, como cualquier derecho, uno tiene que monitorear que un tercero no se lo esté infringiendo. claro. Bien, está muy claro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé, yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, ¿Anto estás trabajando como mentora ahora o participas de alguna otra startup como CEO o estás en transición?
En este momento estoy, bueno, cerrando Food for You por las razones que les conté. Eh, y estoy como directora de innovación en la Universidad Católica y dentro de la universidad estamos generando una nueva área que es la dirección de innovación y estoy mentoreando equipos que están trabajando con la idea de armar sus propias empresas de base tecnológica. ¿Se me cortó a mí? Me parece que se le cortó la Anto. Se Sí, Se sí, cortó. se le cortó. cortó Anto, me parece. Se le Bueno, cortó, sí. hay un CEO dando vueltas si alguien necesita. Entonces, esas segundas vueltas son. Yo les solo quería preguntar. No tengo ninguna empresa, pero bueno. Eh, yo creo que también eso, esas segundas vueltas, si es que le interesa, ¿no? Pero es capitalizar ese conocimiento, esa experiencia, vale muchísimo. Así que a ver si me escribió algo antes, pero seguramente algo le pasó que se le cortó. Eh, Volverá y si no, bueno, les agradezco, no sé si algunas palabras de cierre, Andrés o Fide, para contarles cómo salimos. Sí, ¿qué tal? Bueno, la verdad que gracias por sumarse. Espero que hayan disfrutado el ciclo. Ya le vamos a mandar toda la info. Pero esto sigue, así que en breves se van a enterar. Vamos a estar trabajando tanto con investigadores, investigadoras y emprendedores en una capacitación en comunicación y como con empresas para relevar demandas de innovación, para después unir esos dos grupos. Así que estén al tanto, les va a llegar toda la info eh, al mail en el cual se inscribieron, pero también van a ver difundido en todos los canales del gobierno en la provincia y así se van a ir enterando cómo seguimos. Cualquier duda que tengan, nos escriben al mail por el cual les ha llegado estos links y las presentaciones pasadas y las resolvemos. Desde ya, gracias Volví. por sumarse. ¿Volviste? Me quedé sin batería, perdón, pero ya estaban saludando. Sí, estamos saludando y agradecerte un montón tu tiempo, Anto, tu experiencia. Bueno, yo les decía, hay un CEO dando vuelta, ahora hay un CEO soltero, diríamos, dando vuelta, que sos vos, que no sé si te interesaría de vuelta o volver a emprender, pero tu experiencia yo considero que es súper valiosa. Y bueno, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, un placer, un placer. No, estoy en otros proyectos que también no tienen que ver con la universidad, asesorando a otra gente de Tucumán, de acá, que me pidieron una mano para poder empezar con el emprendimiento, así que ahí estoy mentoreando. También terminando la pregunta que me hicieron antes de que se me muera la compu, y todavía estoy cansada, entonces como hubo mucho, fueron 5 años desde que empecé, bueno, 6 ahora lo estoy cerrando y es una carrera, es un camino súper demandante de energía, en donde, por eso es como 12 meses cuando uno habla de propiedad intelectual, es muy poquito tiempo para poder tomar decisiones. Y así que capaz que el año que viene, en 2 años, eso queda grabado, vuelvo a emprender, pero por el momento estoy ahí en la universidad y bueno, todos los que abiertos obviamente a colaborar, me parece que eso también es importante y el mensaje que quiero dar desde la universidad, que con la experiencia que tengo, con las relaciones que tengo con los contactos, estamos armando un área que está buenísima, en donde estamos dando espacio, obviamente, a la colaboración y a la articulación con otras instituciones, así que bienvenidos los que quieran sumarse. Me encanta. Bueno, gracias Anto, gracias Andrés, ya sabemos cuáles son los próximos pasos del programa. Les voy a mandar un mail con la presentación, el link de la charla grabada de hoy y a algunos buscadores para que los que les interese. Y Ángel también les voy a mandar la Dirección Nacional del Derecho de Autor, todos estos datos, como que les queda un solo clic, que Dale, me muchas parece gracias. que está bueno, tenerlo a mano. Bueno, muchas gracias a todos. Fide, ¿algún saludo final? No, nada, agradecerles a ustedes, a todos y a Anto en particular la participación y bueno, estén atentos. Vuelvo a repetir lo de Andrés, el programa sigue, vamos a tener trabajos con las empresas, trabajos con los investigadores y los emprendedores que van a hacer todas capacitaciones para la comunicación efectiva y después, creo que sería en octubre aproximadamente, vamos a tener una reunión presencial acá en Salta, todavía el lugar está a definir, pero va a ser
un lugar donde se van a poder encontrar, donde los investigadores van a poder contar sus tecnologías, donde los emprendedores también van a comunicarse entre ellos y con los investigadores y con las empresas. La idea es llegar a formar por lo menos 15 proyectos de innovación abierta acá en la provincia de Salta. Y nosotros vamos a estar acompañando en eso para poder ayudarlos, para que puedan charlar entre ustedes, ver cómo se hace todo ese camino. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós entonces. Gracias, Gracias. chau, Gracias, chau. Lore, Chao, gracias, chao, Anto. Chao gracias. Buenas tardes. chicos, gracias, nos vemos. Adiós.